Gracias por continuar con nosotros, por seguir ahí después de la publi. Esto es El Escenario. Nosotros continuamos después de la entrevista con el alcalde de San Juan, Santiago Román, a ritmo de tertulia con mis compañeros que ya han intervenido también en la primera parte, pero yo les recuerdo para la gente que se sume al escenario en este momento, que son Héctor Fernández, es director del Español en Alicante. Hola Héctor, buenas noches. Buenas noches de nuevo. Y Tere Company es redactora y compañera en Todo Alicante, en el diario digital. Hola Tere, buenas noches. Hola Tomás, buenas noches. Vamos a hablar de algunas de las noticias que se nos cuelan en la actualidad prácticamente de hoy y también algunas de los últimos días que desde la redacción del escenario pensamos que son interesantes para debatir y compartir con todos ustedes. Para comenzar con la actualidad del día, hoy hemos tenido una huelga de autobuses en la ciudad de Alicante. Se amenaza con más paros, en todos los últimos jueves de los meses, coincidiendo precisamente también con el pleno de la ciudad. Hoy se ha notado bastante en la ciudad de Alicante esos paros y se ha colado, Tere, también, tú estabas por allí en el pleno municipal. Sí, ha coincidido la huelga que habían convocado los conductores de los autobuses de la Alcoyana con el pleno municipal, y algunos trabajadores también han ido a protestar, han hecho una manifestación en la puerta del ayuntamiento. Al final un poco iba en consonancia con varias de sus reclamaciones. La principal, y que era lo que se debatía hoy en el pleno, era la creación de un ente metropolitano de transporte. Es al final un organismo que tiene que regular el transporte. Hay ciudades como por ejemplo Valencia o como Málaga que los trabajadores reclaman que ya lo tienen. Es cierto que Alicante no, y que además hay pendiente una renovación del contrato de autobuses comarcales, podríamos decir, la típica, la línea 21 y la 23, y pues en esa línea iban las protestas, en reclamar que como el contrato está prorrogado hacen falta más autobuses, modernizar los autobuses y para poder mejorar ese servicio. En todo caso, no se ha aprobado en el pleno del ayuntamiento y se ha defendido por parte del Partido Popular pues la no necesidad de la creación de este ente. Justo, el equipo de gobierno defiende que el TAM funciona bien, y al final pues es cierto que es un servicio que se está prestando en la conexión con Alicante, con San Juan o con Campello, y que cada año va mejorando las cifras. Sin embargo, sí que es cierto que los conductores reclamaban ese ente y luego también unas mejoras en el autobús que entendemos que deberían ir en consonancia con los nuevos contratos, y un nuevo mapa. Cuando se firmó el mapa territorial del que estamos hablando hoy en día, no tiene nada que ver con el que había cuando se licitó la contrata actual. Bueno, y cuando salga la nueva contrata, que creo que no faltará mucho, será cuando el ayuntamiento también pueda negociar con la contrata pues todas estas mejoras, ¿no? En ese sentido ha ido también la línea argumental hoy del equipo de gobierno. Héctor, bastantes movilizaciones de todo tipo tenemos en el mes de junio, algunas de ellas tanto de bomberos o sobre todo de Alicante, bomberos provinciales, que coincidirán por un lado con las hogueras y por otro lado también con el verano. Bueno, bastante movimiento sindical. Y habrá también de bomberos y policías de Alicante, ojalá me equivoque, pero cuando llega el tema de negociar las pagas extras de hogueras, suele haber bastante jaleo sindical. Por supuesto, respeto absoluto de las movilizaciones sindicales. Lo que pasa que a veces un poco como, viéndolo desde fuera, no estando dentro de esos colectivos, ves también toda la serie de privilegios que tienen los bomberos y los policías en cuanto a horarios, en cuanto a pagos extras. Entonces, bueno, yo creo que hay que verlo todo con ganas de mejorar, pero que a veces no se puede aprobar todo lo que quieren los colectivos sindicales. Los bomberos de Alicante redoblando esa presión en vista también a las fechas de hogueras. Sí que es verdad que ha habido aproximación y reconocido por los mismos bomberos y bueno, una mejor
entente entre ambas partes. Hay una reunión importante el próximo 2 de junio y esperemos realmente que se llegue a un acuerdo y no tengamos movida en hogueras. Yo en este sentido soy bastante optimista, espero que se pueda llegar a un unas acuerdo. hogueras complicadas porque parece que llegan las fiestas grandes de la ciudad y es el momento que aprovechan todos los sindicatos para presionar. Si todos cumplen con lo prometido, estas hogueras no tendremos limpieza, no tendremos bomberos. Sí, porque la limpieza también para el día al final se suele solucionar todo, ya lo tuvimos el año pasado y, por ejemplo, una de las noticias más leídas en El Español, por ejemplo, fue lo que cobra un bombero y un policía local de Alicante y lo que cobra un policía nacional de Alicante también por ese servicio extra de hogueras, y creo que se leyó en toda España y es bastante preocupante. Yo creo que se está dando, hay una voluntad también del equipo de gobierno de negociar y en estos casos yo también confío en que se llegará a un puerto y que las hogueras se salvarán. En respecto a los bomberos, reunión importante el próximo 2 de junio y vamos a ver qué pasa también con las movilizaciones de la limpieza, de la empresa de limpieza, de los sindicatos de la empresa de contrata de limpieza en Alicante, con paros anunciados para el 25 de junio, un día después de hogueras y en adelante. Estaremos muy pendientes, va a ser tema de análisis seguro en los escenarios del mes de junio, esperemos que para bien y que se puedan solucionar. Estamos a 29 de mayo, hace 2 años y un día, el Partido Popular, lo hablábamos con el alcalde de San Joan, que ganaba las elecciones, pero también en la capital de la Costa Blanca, en Alicante, Luis Barcala, el alcalde de Alicante, revalidaba esa victoria, ganaba las elecciones el 28 de mayo, hace dos años, sería el tercer mandato consecutivo del alcalde Barcala. Ha sido noticia estos días, Héctor, en los diferentes medios de comunicación, los balances habituales después de 2 años. ¿Cuál sería tu balance? Te he leído que ponías el acento en la cifra de desempleados, que ha bajado bastante, de manera sensible en estos 2 años, y también cómo apelaba el alcalde Luis Barcala a aumentar reforzar el tejido productivo de la ciudad. Bueno, mi balance es positivo, esto es como todo, ¿no? Según con el cristal desde el que lo mires, pero yo creo que vivimos en una ciudad que en estos 2 años se ha convertido en la 10ª ciudad de España, algo que era también impensable hace tiempo. Es una ciudad que tiene mucha más población y por tanto necesita mucho más servicios y a veces se producen disfunciones, pero creo que las cosas van, desde mi punto de vista, van bien rodadas. En este mandato se ha conseguido aprobar las 2 grandes contratas, hablábamos antes de la limpieza y del transporte público, una que durante otras legislaturas ha costado sangre, sudor y lágrimas, y sin embargo se han aprobado bastante bien. También en este mandato se han empezado obras importantísimas en centros de salud, que llevábamos 8 años sin que se empezase ningún centro de salud, colegios como el Colegio de la Almadraba. Se va a producir una reforma total de lo que es la movilidad en Alicante, precisamente porque se han empezado obras como la estación central del tram, que es súper importante, y luego la aplicación de la zona de bajas emisiones, que por ley hay que aplicarla. Yo creo que las cosas funcionan más que razonablemente bien, funcionan bien. Como en todos los casos hay tensiones, es una ciudad viva, es una ciudad en crecimiento y tenemos grandes, lo hablaremos aquí supongo, grandes problemas con la vivienda para la gente joven, pero se van haciendo cosas. Tere, ¿cuál es tu mirada o dónde podría ser el foco en estos 2 primeros años de legislatura? Al final es cierto que ha sido un inicio de legislatura donde se han desatrancado algunos de las ordenanzas o de las grandes contratas que tenía pendiente la ciudad y han salido adelante. Barcala ha tenido esa capacidad de negociar muchas veces con Vox, que ha sido el gran apoyo de Barcala, no sin negociación, porque pues Vox siempre ha mantenido ese perfil de meter determinadas demandas o necesidades o propuestas de su partido en agenda. Y también en algunos momentos con algún partido de la izquierda, Barcala también ha negociado para sacar algunas ordenanzas puntuales.
Creo que, pues, comentábamos la zona de bajas emisiones, la ordenanza del ruido, la de ocupación de vía pública, son ordenanzas importantes para la ciudad y que marcan un poco cómo es vivir en la ciudad, pero luego, por otro lado, también pues, las contratas han sido imprescindibles. La contrata de limpieza ha supuesto también un cambio. Se ha notado en los contenedores, en la estructuración de las islas de contenedores, y ha supuesto un cambio, y evidentemente la de transporte con la nueva reorganización de líneas, la ampliación. Yo creo que de estos 2 años ha habido mucho trabajo. Algunos proyectos, estamos viendo ahí algunas de las presentaciones realmente importantes que podemos ver en estos próximos 2 años y que seguro también que se acelerarán en vista a las elecciones que llegarán dentro de año y medio. ¿Cuáles serían los retos, Héctor, en tu opinión, que afronta Barcala en este tramo, segunda parte de su legislatura? Bueno, los retos es seguir modernizando la ciudad, y que hay algunas infraestructuras que a veces parecen olvidadas, que son necesarias. Por ejemplo, la consecución de la vía parque. Es un tema que yo creo que hablábamos antes con el alcalde de San Joan, con Santiago Román, que por el hecho de que hay que invertir en la reconstrucción de la Huerta Sur de Valencia, algunas infraestructuras necesarias van a tener que esperar 1 año o año y medio, pero ese es uno en lo que es el reto de movilidad de Alicante, terminar la vía parque, que apenas queda nada. Ese es uno de los grandes retos que tiene el ayuntamiento por delante. Luego reorganizar, que lo hemos hablado aquí también alguna vez, reorganizar todo lo que es la fachada litoral, todo lo que es la movilidad en la fachada litoral, y más ahora que que está en pleno proyecto el nuevo centro de congresos. Y lo fundamental para la ciudadanía es que los servicios funcionen. Que funcione, que tengas posibilidad de ir a un centro de salud que no esté saturado, y que solo se negocie bien con la Generalitat, el tema de los transportes, el tema de la limpieza, que todas esas viviendas de, ya no digo protección pública, de precios asequibles que se dice que se van a construir, pues que verdaderamente veamos un avance. Yo creo que ese es el reto de Luis Barcala en estos momentos. Yo creo que van a ser 4 años también donde se van a recoger un poco esos frutos de esos 8 años que lleva ya Luis Barcala de gestión. Creo que hay 4 proyectos que son imprescindibles a tener en cuenta, porque en principio en los próximos años iremos viendo cómo se ponen en marcha. El análisis que hacía mi compañero José Vicente remarcaba 4 proyectos que además son proyectos culturales, de dar vida a la ciudad y de potenciar las nuevas industrias. Hablábamos, por ejemplo, de la Casa de la Misericordia, de las cigarreras, que es una de las mayores inversiones que se va a hacer en Alicante en los últimos años, todo dedicado a generar un contenedor cultural que pretende ser un eje más de la industria de la innovación y de la creatividad en Alicante. Tenemos también Centro 14, ese gran proyecto pendiente que lleva muchos años paralizados, muchas generaciones de jóvenes, muchos jóvenes han visto cómo han dejado de ser jóvenes, y parece ser que está todo encaminado. De hecho, estaba previsto que se inaugurara en este primer trimestre del año, no ha sido así, pero todo parece indicar que se inaugurará muy pronto. También el teatro principal, la reforma del teatro principal, creo que es uno de los aspectos uno de los retos que va a tener Luis Barcala, ese símbolo de Alicante que es el teatro, que tiene pendiente la reforma, y parece que las cosas van en consonancia con Generalitat para afrontarla. Y por supuesto la AVA6, que es la reforma de los cines AVA6, es otro de los proyectos culturales que están pendientes de la ciudad y que parecen también bastante encaminados para convertirse en otro referente cultural ya en la zona norte de la ciudad, generando un movimiento cultural y una actividad que también genera economía. Proyectos culturales interesantes que veremos que verán la luz, y luego los grandes proyectos, ¿no? Sobre todo la ciudad, o sea, la estación intermodal y el gran parque central que implica hacia Rabasa, que bueno, esa arteria que va a cambiar absolutamente la fisonomía de Alicante. Eso yo creo que no lo vamos a ver en este mandato. Este mandato, si no, nos podemos dar con un canto en los dientes si la estación central del tram anexa esa estación intermodal, ya
creo que no se podrá inaugurar antes de que termine, de que lleguen las elecciones de mayo de 2027, pero que podamos verlo, que ya está. A partir de ahí es muy importante, y yo creo que estas semanas anteriores se ha estado hablando mucho del Plan General Estructural, que es la primera parte del Plan General de Ordenación Urbana. ¿Cómo queda incardinado todo ese proyecto de movilidad que tiene Alicante alrededor de la estación de Renfe, a dónde va la estación de autobuses, cómo se coordina con la estación central? Tendremos que verlo en ese Plan General de Ordenación Urbana, lo mismo que el Parque Central, y a partir de ahí confiar que haya un gobierno en España que cumpla con la ciudad de Alicante. Igual que se ha cumplido con Valencia, por ejemplo, con el soterramiento de la estación, vamos, de las vías de la estación. El gran reto también del alcalde de Barcala, acelerar este Plan General Estructural, el PGE, importante y uno de sus grandes retos inmediatos. Dentro de esto lo que tenemos también es el presupuesto y esta situación que vive la ciudad de Alicante, que también ha sido controvertida. Alicante se alza, es una de las ciudades que tiene mayor solidez financiera y de remanente de presupuesto en tesorería. Estamos hablando, según cifras de la corporación, de cerca de 155 millones de euros en remanentes en tesorería, que sin embargo, por el cumplimiento del límite de gasto a nivel estatal, impide aprovechar plenamente esos recursos disponibles. Difícil de explicar esto realmente a un ciudadano, ¿no? Que realmente teniendo esa liquidez que tiene en el banco, que además cerrando con un superávit, creo, de cerca de 17 millones de euros, realmente la ciudad de Alicante no debería tener ningún problema para afrontar económicamente los proyectos que tiene encima de la mesa. Esto procede de la crisis del 2008, no sé si os acordáis que fue un gobierno del PP, entonces era ministro Montoro, ante los niveles de deuda y todos los problemas que había en aquella época que dejaron a mucha gente en la estacada y es cierto que las administraciones públicas tenían unos niveles de deuda inasumibles. ¿Qué es lo que pasa? Que al final fueron los ayuntamientos los que asumieron que tenían que rebajar esos niveles de deuda. Se les aplicó una regla de gasto, se les aplicó que los remanentes de tesorería, es decir, lo que no se gasta en las partidas o en las licitaciones hechas, se va quedando como un remanente, eso no se puede invertir en otra cosa. Durante un tiempo fueron las inversiones que se llamaban financieramente sostenibles, es decir, las que no implicasen tener un gasto extra de funcionarios o un gasto extra de mantenimiento. Por ejemplo, una rotonda que no necesita luego tener un mantenimiento especial más allá del que tiene la ciudad. Y ahora mismo la ciudad de Alicante tiene 155 millones que no puede tocar. Es todo eso cuando el resto de administraciones públicas, la deuda está disparada. El Gobierno de España tiene una deuda disparadísima. Es más grande que nuestro propio Producto Interior Bruto. Las comunidades autónomas, sin ir más lejos, la Generalitat Valenciana, en tiempos de Ximo Puig, se inventó que como había una deuda histórica, podían endeudarse en los miles de millones de euros que se suponía que teníamos de deuda histórica. Y así cada año ha ido creciendo la deuda y creciendo la deuda y creciendo la deuda. Que las entidades locales, aun teniendo dinero, no puedan gastárselo, yo se lo explicaría a mis lectores o a los televidentes. Es como si viene tu padre y te dice: mira, yo tengo tanta deuda que tú no puedes gastarte tus ahorros. No tendría ningún sentido. Pues eso es lo que sucede con las administraciones públicas. La aplicación de esta regla de gasto, que al final limita el uso de los fondos de la ciudad de Alicante. Tere. Además, hablamos de unas cifras que, por poner un poco en contexto, el presupuesto de Alicante este año creo que son unos 350 millones. Quiero decir, hablamos de mucho dinero para mantener en bancos estamos hablando de que el Ayuntamiento de Alicante tiene acumulado casi la mitad de lo que se gasta este año. Y es cierto que es muy injusto que los alicantinos no puedan ver cómo este dinero se invierte en su ciudad.
Al final yo creo que es de sentido común. Es decir, es una norma que se saca en un momento determinado, en una coyuntura determinada, en un país determinado, con una situación muy particular, que todos nos acordamos de la crisis de 2008, pero que igual, pues, 20 años, bueno, 15 años después, ¿no? Estamos hablando de 2008, estamos en 2025, igual hay que plantearse, hay que revisar y hay que ver si sigue funcionando y si sigue teniendo que ser así. Pero vamos. Al gobierno de España no le interesa, porque al gobierno central tiene que presentar ante Europa unas cuentas y en Europa no entienden ni de ayuntamientos, ni de comunidades autónomas, ni de diputaciones provinciales. Ahí entienden como el Reino de España. El Reino de España tiene esta deuda. Claro, todo lo que no sea deuda, que sea remanente por parte de las administraciones locales, es dinero que ellos se pueden descontar de su propia deuda. Entonces ese es el problema, que no interesa, pero mientras tanto los municipios, Alicante y hay muchos municipios que están muy endeudados. Por ejemplo, en la provincia de Alicante el más endeudado es Alcoy, pero claro, es que tiene que hacer frente a unas inversiones que le obligan a adquirir préstamos con las entidades bancarias. Si no, ¿qué hacen? ¿No las hacen? Claro. Otra de de los retos que hay por delante, la ordenación de los pisos turísticos en la ciudad de Alicante. Te leía también, Héctor, que de momento la ciudad no pedirá las competencias en pisos turísticos por falta de personal. Sí, yo entiendo que es una situación transitoria. Esto fue un convenio que se alcanzó en enero entre la Generalitat Valenciana y los 5 principales ayuntamientos, las 3 capitales, Benidorm y Torrevieja, y de la provincia de Alicante solo ha pedido esas competencias Benidorm. El tema es que hay 11 inspectores en toda la Comunidad Valenciana para ver qué pisos están... para ir, cuando hay una denuncia, ir a ver si está regulado ese piso. No quiero pensar a cuántos pisos turísticos salen. Entonces, no pueden dar abasto jamás. ¿Qué hace la Generalitat? Vale, yo no puedo asumir esta carga de trabajo para mis 11 inspectores. Con las grandes ciudades que tenéis recursos humanos y recursos materiales, vuestra policía local puede hacer con determinados cursos, no sé cómo lo harán, puede vuestra policía local establecer unos cuantos inspectores para cada municipio. A cambio de ello, en vez de yo cobrar las multas, que pueden llegar a ser hasta de 600.000 euros, en vez de cobrarlas la Generalitat, se las queda el ayuntamiento. Quiero decir, a cualquier ayuntamiento le vendría bien invertir en unos recursos humanos y unos recursos materiales para, aparte de poder controlar un problema que es con el que tú tienes que dar la cara a tus vecinos. En este caso, el Ayuntamiento de Alicante, toda la gestión de los pisos turísticos no se está llevando ni desde turismo, ni las posibles sanciones se está llevando desde la policía local, se está llevando desde urbanismo. Todos sabemos que urbanismo en Alicante no es precisamente una de las áreas más... no sé cómo decirlo, porque es una, sí, ágiles, no es una de las más ágiles. Entonces yo creo que esto es una situación transitoria, que al final se va a buscar una solución y se van a asumir las competencias turísticas. Pero mientras se ha puesto en marcha una moratoria de 2 años, que lo que hace es ralentizar un poco los problemas, pero tal vez no sea lo suficiente. Me he quedado sin tiempo, Tere, Héctor, nos hemos comido el tiempo de tertulia también, hablando de la situación de Alicante y haciendo este balance de estos primeros 2 años de gobierno del alcalde Luis Bárcala. De eso y de más cosas seguiremos hablando dentro de 7 días aquí en el escenario. Héctor, ha sido usted muy amable, como siempre, por acompañarnos en el programa y en Alicante Televisión. Gracias. Un placer. Te leemos en el Español de Alicante y también leemos a Tere, company en todo Alicante. Gracias, Tere, por estar una noche más con nosotros. Un placer estar en el escenario, como siempre. Muchas gracias. Y sobre todo gracias a ustedes por acompañarnos en este tiempo de tertulia y también de entrevista. Ha sido protagonista hoy en el escenario el alcalde de San Juan, el señor Santiago Román, entre otros argumentos que hemos revisado hoy aquí para todos ustedes. Es bastante tarde, es jueves por la noche, yo les espero dentro de 7 días en el escenario. Hasta entonces, descansen, buenas noches, una buena semana y que sigan viendo Alacantí Televisión, todas las noticias aquí en su televisión de proximidad. Hasta el próximo jueves, chao.